Ese periodo de la historia del Mapu, ya más bien posterior al 79 y hasta el 85, 86, es bastante complejo. Hubo muchas divisiones, hubo muchas. O sea, ya de alguna manera era la herencia de lo que había ocurrido entre la división del Mapu obrero campesino y el Mapu garretón. Pero yo diría que esos años que tú dices son años más bien en que empieza a caminar la convergencia. Sí, pero y se desgajan fracciones más radicales donde la que lleva las cosas más allá de todo lo concebible es la autarquía. Sí, claro. Pero empieza a haber una confluencia entre Campur y Garretón. Sí, empiezan por ejemplo, leyendo una tesis doctoral sobre el Mapu del actual ministro de Agricultura, como el segundo apellido Fantec, de Venezuela. Hay un relato bastante pormenorizado de lo, más que un problema de fraccionamiento, un problema de un debate que me parece desde el punto de vista político y además intelectual interesante de examinar, y si tenía sentido un partido con una identidad distinta a la izquierda tradicional representada por el Partido Socialista o el Partido Comunista, en algún sentido como la izquierda cristiana. En otros casos pensaban que si la izquierda cristiana había una cierta imagen en algunas personas de que la izquierda cristiana representaba una imagen un poco beata de la política. Entonces era como si tenía sentido de alguna manera la pervivencia del Mapu como un espacio alternativo, o si no tenía ningún sentido eso, y por lo tanto lo que había que construir una gran alianza izquierda con el Partido Socialista en el contexto de la renovación, que también tenía su propio fraccionamiento y su propia divergencia respecto de lo estratégico. Bueno, sí, también ocurría en la democracia cristiana. Yo era de la JDC de esa época y recuerdo las tensiones o las discusiones entre Guatón y Chascone respecto a la política de alianza. Era el presidente de la Junta. En esa época, bueno, en una época fue Miguel Patricio, y antes de eso fue Gute y el Caco Latorre también fue. Yo leí el libro del ministro. No sabía que estaba escribiendo sobre eso, nunca conversé con eso. Yo lo conocía a él en tiempo de los teólogos de liberación, era muy cercano a Ronaldo Muñoz, donde yo trabajaba en ese tiempo, en las comunidades cristianas populares en los 80. Yo considero, yo no estoy de acuerdo con las cosas. Yo creo que lo que yo de verdad, fue el proceso de la convergencia socialista, que en un primer momento tuvo dos vectores, dos ideas, y se generó casi completamente en Europa. Además de por ejemplo, muy importante, con el centro de estudios que tenía en Holanda, muy importante, en torno a dos ideas básicas. Una idea era la idea que había que reconciliar a socialismo y democracia. Esa era una primera idea. Y una segunda idea, que se podía hacer política de izquierda sin la unidad socialista comunista. Nosotros habíamos sido hijos de la idea de que se podía hacer, desde la mitad del gobierno de Ibáñez, de que no había, por ejemplo, de que hubo un sector del Partido Socialista que apoyó a la candidatura de Ibáñez, y Allende presentó a la candidatura. Yo diría que de la segunda mitad del gobierno de Ibáñez en adelante se generó la idea de que la unidad socialista comunista era el eje de cualquier política de izquierda. La convergencia socialista puso su altura. El que es autor de esos dos, el que primero plantea esas dos teorías o esos dos conceptos, es Carlos Altamirano, que vivía en París. No estaba hablando de la cosa anticomunista, pero lo que estaba diciendo es hay que reconciliar socialismo y democracia por un lado, y no es cierto que el único modo de hacer política de izquierda es con la unidad socialista comunista. Y en torno a eso se va generando un fenómeno que se llama convergencia socialista, donde confluyen todas las fuerzas que pudiéramos llamar del socialismo, los más izquierda y
que gana los dos partidos socialistas, o un sector de uno de los dos partidos socialistas y todos los otros partidos socialistas. ¿Eso incluyó la reconciliación con el mercado también? ¿O eso fue posterior? No, eso ya es sobre la transición. Eso es sobre la transición. No de la transición, sino que de algo que le puedo explicar inmediatamente después, voy a recordar. Y yo diría que bajo el liderato intelectual de Altamirano, pero todas estas fuerzas se van moviendo en esa dirección. Y de alguna manera eso ubica en un lugar, en un espacio común a los mapos y a la izquierda cristiana. Yo no había oído nunca oí esa idea de que la izquierda cristiana, las privadas, pues probablemente alguien lo dijo. Sí, pero yo no diría, en algunas entrevistas. Yo no diría que eso es lo básico. Lo fundamental es el fenómeno, que es la renovación socialista, la verdad. Y esa renovación socialista está vinculada a otro asunto todavía más doloroso para nosotros, que es la autocrítica de lo que ocurrió. ¿Por qué? En los primeros días después del golpe, todos sentíamos la salvativa que había caído sobre nosotros, la crueldad, la sangre y fuego, se nos perseguía sangre y fuego. Y ese era el sentimiento que predominaba. Pero un poquito después, cuando nos tranquilizamos un poco y nos dimos cuenta que teníamos que seguir vivos y haciendo política, la segunda pregunta fue, ya no era el horror que teníamos encima y que había que denunciar, cosa que era obvio. Sí. Pero el segundo punto era que hicimos, ¿no? ¿Cuánto tuvo esto de imposición, de golpe, y cuánto tuvo también de derrota? ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Y en ese sentido, de nuevo tú que eres historiador, te animo a leer el documento de Carlos Lorca cuando fue el jefe del Partido Socialista dentro del país. Ese es un documento clarísimo. También una declaración comunista, un documento comunista de antes de los 80, que se llama Nuestro Proyecto Democrático. Digamos, allí ya se empieza a expresar de alguna manera que nosotros pudimos haber hecho las cosas mejor, en primer lugar. En el mundo de la izquierda, se empiezan a surgir dos tesis que influyen poderosamente en los chilenos. Una es la de Boris Ponomaryov, que era el ideólogo del PECOS, de la Unión Soviética, que escribe 3 artículos en la Revista Internacional de los Comunistas, en donde básicamente lo que dice el gobierno del presidente Allende cayó y que la lección que hay que sacar es que los procesos revolucionarios tienen que defenderse y tienen que saber defenderse, tienen que tener los instrumentos para defenderse. Y la otra tesis, también en varios artículos de Berlinguer, del tipo Berlinguer, que pasa a llamarse compromiso histórico, y dice que la revolución chilena o el proceso chileno fue derrotado porque no se unieron las fuerzas que tenían que unirse, porque se dividió el centro y la izquierda. Son las dos tesis, una que conduce a un radicalismo mayor y otra que conduce a una conducta más reformista. Yo diría que hijo de esa situación surge la convergencia y yo diría que se da tarde o temprano un proceso de unidad. Sí.